Muy bien, sean todos bienvenidos a esta casa, a este lugar. Vamos a orar y vamos a la palabra del Señor. Amén. Así que le invito a que se disponga con todo su corazón, que de una vez vaya sacando su Biblia. Usted que le gusta escribir, saque sus apuntes y escriba. Yo recuerdo que cuando yo inicié, mi pastor nos hacía escribir las predicaciones, tocaba presentárselas. Bueno, ¿qué hizo en el culto? Escribir la predicación, pastor. Mire, aquí está. Entonces, escribir es chévere, porque cuando usted escribe las predicaciones, usted se le graba más. Y también porque usted después puede recordar, estudiar nuevamente, recordar la palabra y hasta darle una palabra a alguien. Amén. Entonces, le quiero invitar que oremos y que vayamos a la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar en esta casa, por darnos el privilegio, Señor, de buscar ese rostro tuyo que es fiel, Señor, que es santo. Queremos bendecirte, queremos en este día, Señor, entregarte nuestro corazón. Señor, darte gracias porque servirte, Señor, es un deleite, Padre Celestial. Pero oír tu palabra es mucho mejor, es la mejor parte, como aprendíamos hace 8 días, Señor. Gracias, porque para ti no hay nada imposible. Y yo te pido, Señor, que los textos de hoy sean hablando, sean saltando para vida eterna. Como dice tu palabra, Señor, cuando Pedro te dijo que ¿a quién iremos si solo tú nos das palabras de vida eterna? Señor, gracias porque solo tú eres fiel, eres bondadoso y colocamos este día en tus manos, este tiempo, y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Amén y amén. Inicio con una pregunta dura y existencial. Hay unos hermanos que vienen a la iglesia y cada vez que vienen me dicen, nosotros cuando venimos en el carro nos preguntamos y nos decimos, ¿y hoy con qué nos va a salir el pastor? Hoy le quiero salir con una pregunta muy dura y existencial. La pregunta es esta, quiero que por favor la analice. ¿Se está preparando usted para el día de su muerte? ¿Amén? ¿Se está preparando usted para el día de su muerte? Y le hago otra. Cuando muera usted, ¿por qué características quisiera que lo recordara? ¿Por ser mal geniado? ¿Por ser mala paga? ¿Por qué? Hay un dicho popular que dice que no hay niño feo ni... ¿No lo conocen? ¿No? Ay, perdón, yo soy el único que lo conozco. Hay un dicho en mi tierra, hay un dicho que dice que no hay niño feo ni muerto malo. ¿Sí sabía usted? Vuelvo y le pregunto, ¿se está usted preparando para el día de su muerte? Cuando muera, ¿por qué características quisiera que lo recordaran? ¿Por cuáles? Quiero escucharlos. ¿Por qué? Por ser servicial, por colaborarle a la gente. ¿Por qué más quisiera que lo recordaran a usted? Por la actitud buena, mala. Buena, ¿cierto? Ok, claro, ¿cierto? Por dar buenos frutos. ¿Por qué más? ¿Por qué? Oh, por nuestras acciones. Muy bien. ¿Por qué más? Por nuestra humildad. El difunto era muy humilde. Que digan. ¿Saben? En el existencialismo predomina una realidad, la cual ha quedado al descubierto desde el principio de la vida hasta el día de hoy. Y esta realidad es la siguiente: que muchos en la historia serán olvidados. Y muchos, o muy pocos más bien, no la misma cantidad, serán recordados. Serán recordados, incluso inmortalizados. El tiempo tiende a inmortalizar a aquellos que son de admirar o que son de vergüenza. El tiempo y la vida tiende, escúcheme, a inmortalizar a aquellos que fueron de admirar o aquellos que fueron ¿qué? Una vergüenza, que fueron de admirar porque hicieron hazañas,
porque tuvieron victorias grandes, porque hicieron inventos, dejaron inventos, porque tuvieron un talento especial en algo. Pero también, escúcheme, se registra en la historia que recordamos a muchos por sus maldades. Por ejemplo, ¿usted sabe quién es Adolfo Hitler? ¿Por qué lo recuerda? ¿Por bueno? ¿Por malo? ¿Cierto? Y el tiempo en la historia nos dice esta realidad, que muchos serán olvidados y otros, muy pocos, serán ¿qué? Recordados, por sus buenas o por sus malas acciones. Y escúchame lo que le voy a decir. La Biblia es la sagrada escritura que ha inmortalizado a muchos personajes bíblicos. Hasta el día de hoy los recordamos. La palabra del Señor nos habla de algunos por muy buenos y otros por muy ¿qué? Malos, pero hasta el día de hoy los recordamos. Por buenos, Samuel. Por buenos, Nehemías. ¿Sabe quién es Nehemías, cierto? Por buenos, Moisés. Por buenos, Abraham. Dígame un personaje malo que usted recuerde de la Biblia que se inmortalizó. Jezabel, Judas. ¿Quién más? Elí, no fue un buen padre. ¿Quién más? Caín, sí señor. Porque hoy en día a ningún hijo se le pone ni Caín ni Judas. Venga Caín. Escúcheme, mi querido hermano, hay una realidad que nos habla la historia y el existencialismo. Muchos serán olvidados, muchos serán recordados, unos por sus buenas hazañas y otros por sus malos comportamientos. Escúcheme, pero en la Biblia hay un libro que dedica todo un capítulo a recordar e inmortalizar a ciertas personas con una característica en común. ¿Sabe cuál? La fe. Y ese libro del cual estoy hablando es Hebreos. En el capítulo 11 hay un listado de puros personajes que pasaron a la historia por ser buenos, por tener una característica. ¿Sabe cuál es esa característica? La fe. Personas tituladas como héroes y heroínas. Este capítulo es conocido, escúchame, como el cuadro de la fama espiritual, por un elemento que los volvió inmortales. Y ese elemento, esa característica, fue su fe. ¿Cuál fue esa característica? Su fe. Este libro es Hebreos, capítulo 11. Y allí en este capítulo vamos a estar el día de hoy. Ya le digo qué versículos. Y esta característica es la fe. Por eso quiero hablarle esta mañana de un mensaje que he titulado Fe que inmortaliza. ¿Cuál es el título de la enseñanza? Dígale al que está a su lado: fe que inmortaliza. Fe que inmortaliza. ¿Por qué recordamos? Si usted nota, si usted tiene el tiempo, y sí sé que lo va a sacar, si usted lee o ya ha leído Hebreos capítulo 11, usted va a notar que todos los versículos del capítulo 11, la mayoría, todos, absolutamente todos, comienzan así: por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe fulanito, por la fe Moisés, por la fe. ¿Y sabe qué hace el autor de Hebreos? Sacar un cuadro especial para resaltar e inmortalizar algunos personajes de la historia, no solo bíblicos, sino de la historia, como estos personajes, por una característica especial. Pasaron a la memoria de todos los seres humanos. Hoy hablamos de ellos. Hoy predicamos de sus vidas para testimonio nuestro. Dios quiso que sus vidas fueran la palabra de Dios. Escúchame lo que le voy a decir. ¿Cuál fue el elemento que los inmortaliza hasta el día de hoy? Su fe. Su fe, mi querido hermano. Y escúchame, es fácil creer en lo que se ve, ¿cierto que sí? Es fácil creer en lo que se ve. Entonces pregunto, ¿cuál es la gracia de tener fe? Creer en lo que no se ve. La gracia de tener fe es ¿qué? Creer en lo que no se ve. Creer en lo que no se ve es el eje transversal de la fe que inmortaliza. Creer en lo que no sé qué ve. Ese es el eje transversal, escúcheme, de una fe que te hace a ti pasar a la historia, que va a hacer que cuando mueras, escúcheme, la gente no te olvide fácilmente. La palabra del Señor nos muestra que el nacimiento no es tan importante como la muerte. ¿Sí sabía usted? Porque la gente no va a recordar cuando usted nació, pero sí va a recordar cuando usted murió.
Por eso hay que trabajar más para el día de la muerte y prepararse ¿cómo? Con una fe que nos inmortalice. ¿Amén o no amén? ¿Cuánta admiración merece una persona que cree profundamente en lo que no ha visto? ¿Cuánta admiración? Toda la admiración del mundo, según Dios y según la palabra de Hebreos capítulo 11. Para el Señor es muy importante una persona que cree en lo que no se ve. Bien, nos relata Hebreos capítulo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se ¿qué? Espera, y la convicción de lo que no sé. Pero el Señor eso lo maravilla y permite que una persona que cree en lo que no ve sea una persona que quede inmortalizada para la historia. No sé si Dios le está hablando esta mañana ya a su corazón y a su vida. Escúcheme, hasta el punto de ser inmortales y recordados en el tiempo, merece, honra una persona que se atreve a creer en lo que no ha visto. Yo siempre he creído que una de las palabras en Marcos que dio el Señor Jesucristo era pensando en nosotros. ¿Cuál fue esa palabra? Cuando Él resucita y el discípulo incrédulo, que era ¿cuál? ¿Cuál era el discípulo incrédulo? Tomás. Dijo, hasta que yo no meta. Y Jesús se le aparece y le pega un susto, ¿no? Porque dice, ¡buh! Aquí estoy. Métalo. Imagínate cómo quedó Tomás, ¿no? Yo creo, Jesús suelta una palabra ahí, para mí es profética para nosotros. Jesús dice, bienaventurados los que creen sin. Y yo creo que se refería a quiénes, a nosotros, porque nosotros no tuvimos la fortuna de ver a Jesús físicamente. A nosotros la fe nos corresponde creer en Dios sin verlo. Esa es la fe que nos corresponde a nosotros hoy. Y escúchame, una persona que cree, escúchame, en lo que no ha visto según Dios y según la palabra en Hebreos 11, merece ser inmortalizada, merece ser recordada. Eso sí es una hazaña, según la palabra del Señor. La fe tiene muchos alcances y la Biblia tiene temas extensos acerca de la fe. La fe es un tema en la Biblia y de la fe hay muchos subtemas. La Biblia nos habla de cómo adquirirla, de cómo alimentarla, de cómo cuidarla, de que se pone a prueba. Nos habla demasiado de la fe, pero hoy quiero hablarte de una fe especial. ¿Cuál es esa fe? La que expone Hebreos 11. ¿Y cuál es el tema que me propone Hebreos 11 acerca de la fe? ¿Tenerla? No. Me enseña Hebreos 11 no solo a tener fe, sino a entender que una fe de ese tipo me puede llevar a la inmortalidad, a ser recordado por siempre. Yo pensé que usted se iba a emocionar conmigo, hermano, y iba a decir, lo que yo ya estoy entendiendo, cuál es el legado que debo dejarle a mi familia. Una fe que inmortalice. Amén. Para que tenga este alcance de inmortalizar, esta fe no es cualquier fe. No es simple creer en la existencia de Dios. No es simplemente eso. Quiero llevarlo a que usted entienda que esta fe de la que le quiero hablar, que inmortaliza, no es una fe simple. Es una fe tremenda que tiene esta capacidad. Sino que Hebreos 11 me propone una familia especial. Una familia especial que hasta el día de hoy recordamos porque su fe los pasó a la historia. Los inmortalizó. Y en esta familia encuentro algunas características de su fe que con razón los llevó a la inmortalidad. Los llevó a que hasta el día de hoy los recordemos. Y sí, señores, esa familia es la familia de Abraham. ¿La familia de quién? ¿Usted sabe quién es Abraham en la Biblia? ¿Por qué sabe eso? Porque es que la fe de ese tipo, perdóneme, le vuela los sesos a uno. Y en su fe encontré tres características que hacen de esa fe una fe que inmortaliza. Y quiero invitarle a que usted esta mañana conmigo pueda ver esas características para que también trabaje en esa fe. Porque quiero preguntar, cuando usted muera, ¿cuántos quieren ser recordados por la gran fe que tuvieron? ¿Amén o no amén? Mire, como pastor le tengo que decir esto. He estado en muchos funerales, en muchos, y hay personas que es bonito hacerles funeral, como hay otras que no. Le soy sincero, ahorita que usted está vivo, por si me toca. Mi hermano, le quiero decir esto con mucho respeto y con mucho cariño. Va a sonar hasta chistoso, pero es una realidad. Mi hermano, pórtese bien,
para tener que hablar bien de usted el día que se muera, para tener de qué hablar. Nunca se me olvidará una persona que murió, falleció borracha, se estrelló, iba en una moto y se estrelló contra un carro, un camión en La Vega. Se estrelló y murió. Y esa persona, cuando había sido un niño joven y casi llegando a la etapa de los 30 años, había sido cristiana y se descarrió. Y se descarrió de una forma tremenda. Tuvo como 3 esposas, tuvo hijos con cada una de ellas, era un papá irresponsable. Y ese hombre tomado fallece. La familia de él eran cristianos, entonces pidieron que el funeral se hiciera por la iglesia cristiana. Usted no se imagina el ambiente de ese funeral tan pesado. Yo era el encargado de hacer las biografías de los muertos. Y entonces el pastor me dijo: necesito que por favor me haga la biografía de fulanito. Sí, señor. Hable con la esposa para que le pida los datos. ¿Cuál? ¿Cuál de las 3? No, pues con la última. Bueno, sí, señor. Ok. El día de su funeral y no pudimos nombrar a ninguna de las esposas porque quedábamos mal. Tocó nombrar solo los hijos. No se pudo retar a los que asistieron ese día y decirlos para que tengan una fe como este hombre que falleció y fue una persona de ejemplo. No se pudo decir eso. Predicamos la palabra. Las mujeres que había tenido, cada una en diferente lado de la iglesia, mirándose mal. Resultó que nos faltó nombrar un hijo que no sabíamos que tenía por fuera. Escúcheme, ¿usted cree que esto no es en serio? Es en serio. Por eso le quiero decir, portémonos bien. Que lo que más recuerde y el mejor legado que dejemos sea la fe nuestra. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día en que nos moramos tendremos que dejar buen testimonio. ¿Amén o no amén? No sé si le habla el Señor esta mañana a su corazón. ¿Amén? Rápidamente quiero hablarle entonces de características de una fe que inmortaliza. ¿Cuáles son esas características entonces? De esa fe que tiene la capacidad de inmortalizar y de hacer que una persona sea recordada en el tiempo. ¿Por qué recordamos a Abraham? Por su fe tan loca, dijo un pastor un día. Por su fe tan extravagante, por su fe especial. Especial porque desde mi punto de vista le quiero compartir 3 características que encontré de la fe de este varón, que lo hicieron entonces tener una fe inmortal, que lo inmortalizaron. Primer característica, Hebreos capítulo 11 versículo 8, por favor. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el versículo 10. Por la fe Abraham, ¿por la fe qué? Abraham, siendo ¿qué? Llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde qué. Choloco. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Aquí encuentro en estos versículos la primer característica de una fe que te puede inmortalizar. Y la primera característica de esa fe es la obediencia. ¿Cuál es la primera característica? Volvamos al versículo 8, por favor. Escúcheme, la obediencia es la obra. Quiero que entienda e interprete lo que le estoy diciendo. La obediencia es la obra, es la acción que le indica a Dios que tenemos fe. Una fe, no cualquiera, una fe que puede inmortalizarnos. En otras palabras, dentro de la fe, la obediencia es como los pies de la fe, que le hace hacer acciones. Los obedientes en la Biblia, en cualquiera que sea su plano, merecen ser condecorados. Hasta los papás piensan eso de sus hijos. Lo que particularmente responde un padre cuando uno le pregunta: ¿usted qué quiere que sea su hijo? Dicen que sea obediente. Hay letreros de ofrecer trabajo que dicen: no importa que no sepa hacer nada, lo importante es que sepa hacer caso.
Los obedientes en cualquier plano merecen condecoraciones, ser recordados, ser reconocidos, y en el plano bíblico merecen ser recordados e inmortalizados aquellos que se atreven a obedecer a Dios. La obediencia es una de las evidencias que sí se tiene fe. Si usted es obediente a Dios, usted está demostrando que tiene fe. Escúcheme, es incoherente lo siguiente: no sujetarse y decir que se tiene fe en Dios. Si usted es una persona que no se sujeta a las autoridades, que no es obediente, es incoherente decir que tiene fe, según esta palabra. Porque la obediencia es una de las características de la fe, especialmente de la fe que inmortaliza. Escúchame lo que le voy a preguntar: ¿le cuesta la sujeción a las autoridades? Mi obediencia habla de mi fe. Por eso, cuando llegan personas a una iglesia o a un lugar y están mal, uno lo primero que tiene que hacer es mirar cómo está en la obediencia con Dios. Porque hay personas que quieren ser ayudadas, que Dios les quite los males, que Dios los ayude, que Dios les quite la mala racha, ¿sí? Así llegan muchas personas a la iglesia. Pero uno se pone a revisar en cuanto a obediencia, ¿cómo estamos? Y entonces se dice tener fe. No hay coherencia entre decir que tengo fe si no estoy obedeciendo. Escúcheme, no manipulemos a Dios y su autoridad. Porque es que a veces, yo no sé por qué los seres humanos somos así, tan manipuladores a veces con Dios y con la autoridad, con su autoridad. ¿Por qué? Porque como Dios es nuestro Señor Todopoderoso, que no nos habla en el instante y mucho menos audiblemente, sino que el Señor, cuando oramos y le pedimos alguna respuesta, nos deja en espera un poquito, y en los días, en las semanas o pronto lo hace y nos habla de una manera especial. Pero Él no nos responde inmediatamente, audiblemente, no lo hace siempre. Escúcheme, a veces hay personas que manipulan eso de Dios, y como Dios no les dice nada en el momento, entonces creen que están haciendo las cosas bien, cuando posiblemente se está en desobediencia. Entremos a ver a Abraham para que me entienda un poco mejor. Como usted sabe, Abraham es conocido como el padre de la fe. Y en el texto, rápidamente le quiero contar que nos cuenta que él salió a la tierra que Dios le había prometido y dejó todo para ir allá. Él vivía en Ur de los Caldeos, un lugar muy lejano, y dice la palabra del Señor que Dios le dijo que saliera porque le iba a dar una herencia, una tierra, como nos dice el texto, versículo 9. Versículo 8, perdón. Gracias. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le promete una herencia. Él sale sin saber para dónde va, convencido de que Dios le va a entregar algo, pero el texto dice algo en el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando la palabra del Señor dice que moró en la tierra como extranjero, es que Dios nunca se la dio como dueño. Nunca se la entregó. Y es aquí, escúcheme, donde encuentro que aún así Abraham fue obediente a lo que Dios le dijo. Salga. Señor, ¿para dónde vamos? Bueno, si a usted una voz le habla y le dice salga y camine que yo le guío, ¿usted le hace caso? Escúcheme, pero habitó como extranjero, es decir, no como dueño. No como dueño. Y le habían prometido una herencia. Escúcheme, hermano, y quiero que sea sincero. Abraham sale de su casa más o menos a los 45 años, póngale, con Sara y se echa Lot, y se van para la tierra prometida. Y Abraham dura toda su vida caminando y viviendo como errante, como extranjero. Nunca Dios le entregó la tierra. ¿Usted qué siente al haber dejado su tierra por algo que le habían prometido pero no le dieron? Dígame. Escúcheme, le prometieron una herencia. ¿Acaso Abraham no tenía herencia en Ur? Claro que sí.
tenía una tierra que reclamar por herencia de sus padres. Era fácil humanamente, escúcheme, frustrarse. Pero la reacción de Abraham, ¿cuál es? Versículo 10. ¿Cuál es la reacción de Abraham? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham al final de la vida, cuando estaba siendo extranjero, entendió que la posesión que Dios le quería dar no estaba ahí. ¿Estaba donde? Tremendo. Tremendo, hermano. Esta palabra es tremenda. ¿Sabe qué está diciendo el versículo 10 de Hebreos de Abraham? Que Abraham al final de la vida dijo: ok, Señor, no hay problema. No tengo problema, porque espero algo mejor. Y esa herencia que tú me vas a entregar, ¿es dónde? El cielo. Escúchame, Dios le dio la herencia del cielo a Abraham. Y es esa herencia, escúchame, la que Dios le quiere entregar a usted. Pero Dios, antes que eso, necesita que su fe sea una fe obediente. ¿Qué pasa? Mire, hay una gran diferencia entre Abraham y Moisés. Cuando Dios se le aparece a Moisés, lo manda a Egipto. ¿Y Moisés qué hizo primero? Pero es que tal cosa. Pero es que mire, Abraham, ¿cuál fue? Salga de su tierra. Sí, Señor. Escúcheme, y es ahí donde radica su inmortalidad, en su gran obediencia. Porque la fe es fe cuando se obedece. ¿Amén o no amén? ¿Qué característica de la fe de Abraham lo inmortaliza hasta el día de hoy? Su obediencia, escúchame, por encima de las circunstancias, por encima de todo lo que pasó y que vivió. Muchos de nosotros, escúchame, sentiremos una sensación de frustración y descontento en ocasiones cuando vamos a obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a sentir que como que no fue una buena decisión. Y no sé si a usted con mucha sinceridad puede abrir su corazón y decir que está pasando o pasó por una circunstancia donde decidió obedecer a Dios y como que siente que no tomó una buena decisión. Imagínense a Abraham ya con hijos. Abraham fue un hombre muy rico, según la palabra del Señor, y tuvo muchas cosas y posesiones. Pero ¿qué pensaría Abraham al no tener una tierra que heredarle a sus hijos? Al saber que tenía que andar errante por todo lado. Escúcheme, mi querido hermano y amigo, en ocasiones el corazón, por ser engañoso, nos va a hacer sentir que no fue como una muy buena idea haber obedecido al Señor. Y no crea, a veces cuando uno acepta el llamado de servirle al Señor, hay momentos del ministerio donde uno siente que como que no fue buena idea. Si usted es una persona que le sirve al Señor, ¿ha sentido esa sensación en algún momento de su vida? Porque a veces la gente le paga mal, porque a veces usted no ve resultados ni frutos. Incluso esto no solo pasa en el ministerio, pasa en la vida cristiana. Pero escúcheme, le tengo que decir algo, tranquilo. Al final, el fruto de la obediencia es el mismo cielo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, por eso obedezca a Dios. Así se le venga el mundo encima, obedézcalo. Además, será reconocido e inmortalizado. Dios te honrará por esa hazaña de haberle obedecido. Dios te va a honrar. Aún, escúcheme, si usted siente que no fue buena idea en el momento haber obedecido a Dios por alguna razón que le haya dicho, dejarlo todo por obedecer al Señor no debe ser emoción, sino decisión racional. Porque he visto muchas personas que por emoción hacen cosas, pero después se frustran y se echan para atrás. Y fue pura emoción. Le quiero invitar a que usted siga a Dios y le sirva, no por emoción, sino por decisión. ¿A cuántos Dios ha llamado? Dice el texto, versículo 8. Dice, siendo llamado, obedeció para salir. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha llamado? A todos de diversas formas. Especialmente nos ha llamado a algo que se llama heredad. Y la fe que inmortaliza, escúcheme, anda en la dirección que Dios indica sin saber a dónde va el camino. Amén. La fe que inmortaliza anda en la dirección que Dios le indica sin saber a dónde va el camino. Esa es la fe que inmortaliza. Y yo le quiero invitar, mi hermano, que usted se acostumbre a algo con Dios.
que con Dios y la fe, la vista no sirve para nada. ¿Amén o no amén? Hay una sola cosa que sirve, hay un solo sentido que sirve con Dios. Porque la fe viene por Él. Hay un sentido que no le va a servir si usted quiere ser obediente a Dios. Los ojos no le van a servir. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos mostrara las cosas y nos pusiera a escoger, usted y yo nos pegamos de un avión fallando. ¿Ya cuántos de los que están aquí han vivido esta experiencia? Que le piden al Señor por alguien o por algo y resulta que al final esa no es la voluntad de Dios. Y usted pasa por el llorar, por el frustrar, por el doler, porque Dios no le dio lo que usted quería. ¿Alguno de los que está aquí ha pasado por eso? No, en serio, o solo el pastor. Yo he pasado por unas donde le he pedido a Dios cosas y lloro y chillo y pataleo y reprendo hasta el diablo, porque hasta la culpa la he hecho al diablo. Pero al final de la vida y después de los años me doy cuenta que eso no era lo que Dios quería. ¿Y sabe por qué? Entiendo que mi vista no me sirve para tener fe. Me sirve mi. Amén. Porque la gracia de la fe que inmortaliza es creer en lo que no se ve. ¿Cuál es la gracia de tener fe? Amén. ¿A cuántos Dios le está hablando esta mañana? Escúchame, quienes obedientemente tienen fe en el Señor sin saber para dónde van, terminan en el cielo. No sé si me entendió lo que le dije. Quienes obedientemente tienen fe en el Señor sin saber para dónde van, cuando abran los ojos van a estar en el cielo. Cuando se den cuenta. Eso le pasó a Abraham. Se dio cuenta que estaba en el cielo. Escúcheme, la vista no es muy buena amiga ni consejera en el momento de tener fe. Y ya le expliqué por qué. La palabra del Señor nos habla de tiendas, que habitó en tiendas. Las tiendas no es simple cultura judía. Las tiendas eran campamentos fáciles de recoger. ¿Y por qué Dios lo puso a vivir en campamentos fáciles de recoger? Porque esa no era la tierra que Dios quería para él. Porque le iba a entregar una ciudad de fundamento, versículo 9. Y esa ciudad de fundamento, escúchame, versículo 10. Esa ciudad de fundamento era el mismo cielo, donde el arquitecto es ¿quién? Dios. ¿Por qué valió la pena obedecer al final de la vida? ¿Por qué valió la pena obedecer? Dijo Abraham. Porque Dios es mi padre. Y la herencia que recibí de él no fue una herencia terrenal, sino una herencia celestial. Escúcheme, aquí Abraham, ¿por qué valió la pena obedecer? Porque si usted se pone a mirar, Abraham antes de ser cristiano, porque Abraham se convirtió, porque Abraham no creía en Dios. Abraham tenía sus propios dioses, porque en Ur de los caldeos tenían sus propios dioses. Recuerde que para la cultura ellos son politeístas, es decir, creen en la existencia de varios dioses. ¿Quieren la existencia de varios qué? Dioses. Usted va a encontrar por allá a la señorita Rebeca con dioses, con estatuas, porque ellos creían en otros dioses. ¿Por qué la fe de Abraham es una fe que inmortaliza? Porque Abraham toda su vida ha sido criado adorando a otros dioses, pero un día una voz diferente le habla y le dice, el Jehová de los ejércitos, y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te mostraré una tierra. Y Abraham obedeció esa voz, renunció a todos sus dioses para solo tener uno. Y eso es algo que inmortaliza. La fe cree que donde usted está ahora es menos importante a donde usted estará mañana. ¿Amén? La fe cree que donde usted está ahora es menos importante a donde usted estará mañana. Por eso, si tiene fe, hay un mejor mañana para usted. Amén. Hasta aquí hemos visto, escúcheme rápidamente, la primera característica de una fe que inmortaliza. ¿Cuál es? La obediencia. Ser recordado en el tiempo e inmortalizado por lo obediente de tu fe. Amén. Segunda característica, rápidamente, versículo 11. Sí, señor. Por la fe también la misma Sara, ahora ¿quién aparece en la escena? Siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hasta ahí. Aquí en estos versículos encuentro la segunda característica de una fe que inmortaliza. ¿Cuál es la primera? Segunda, la convicción. ¿Cuál es la segunda característica? La convicción es el fundamento, es el principio en el cual se basa la fe. Esta le indica a Dios que tenemos fe, una fe como para que Él nos inmortalice. En otras palabras, el espíritu que hace caminar el cuerpo de la fe, la esencia, el alma que hace caminar el cuerpo de la fe, se llama convicción. ¿Se llama cómo? Convicción. Los que no dudan de Dios ni de sus promesas merecen ser recordados, reconocidos e inmortalizados. No dudar de Dios es una hazaña que Dios está dispuesto a premiar. No dudar de Él. La Biblia expone el principio de la verdad de Dios y de que Él no miente. La Biblia por doquier nos enseña que Dios es verdadero y que lo que Él dice es verdad. Y sensibiliza a todo aquel que lea la Biblia y que sea cristiano a que crea profundamente en lo que Dios le diga. ¿Amén o no amén? Es más, ¿qué espera Dios de usted? Una cosa, que no dude de lo que le dice. Eso espera. Y es que es hasta lógico. ¿Por qué? Porque Dios considera muy valeroso, de mucho valor, la fe que inmortaliza con la convicción. Porque, escúcheme, es muy feo tener una relación con alguien y que haya duda. ¿Le ha pasado? ¿No le ha pasado? ¿A usted le ha pasado? No hay cosa más terrible que tener una relación con alguien y que haya duda en la relación. Uy, qué cosa tan terrible. Escúchame lo que le voy a decir. Lo mismo pasa con la relación, en la relación con Dios. Dios ama a aquel que está convencido, aquel que no duda, que tiene convicciones. Una relación con la duda es como una piedra en el zapato. Es como una piedra en el zapato. Es algo terrible. Jesús dijo: conforme a tu fe sea hecho. Jesús lo dijo en Mateo: conforme a tu fe sea hecho, indicando que la convicción personal juega un papel muy importante a la hora de recibir. La convicción personal. Escúcheme, Hebreos me indica que la convicción no solo juega un papel muy importante a la hora de recibir, sino que también la convicción juega un papel muy importante a la hora de inmortalizar, a la hora de recordar una persona. Si usted es una persona que está convencida profundamente de que Dios es su salida, escúcheme, eso lo puede estar llevando a ser una persona inmortal. Entremos a Sara rápidamente. Esta es la esposa de Abraham, versículo 10. En el texto nos dice que se le prometió un hijo y que su convicción, dice el texto, que ella creyó. Versículo, 12, vayamos al 12 rápidamente. Dice: por lo cual también de uno y ese casi muerto, 11. Dice el texto: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En otras palabras, el texto nos enseña que tanto Abraham como Sara fueron convencidos por Dios y no dudaron a pesar de los obstáculos naturales que les impedía concebir. Usted sabe que Sara pues dio a luz a los 90 años, Abraham ya casi tenía 100 años cuando es papá de Isaac. Aún por encima de los obstáculos naturales, la convicción para esta pareja y en su fe jugó un papel muy importante. Escúcheme, ¿en qué debe reposar la convicción profunda de la fe? Porque dejémonos de vainas. A veces es difícil no dudar. El año pasado, este año, venimos de unas circunstancias mundiales que a muchos ha puesto a tambalear su fe. Y es la verdad. ¿De dónde debe reposar? ¿Cuál es el secreto para tener una convicción profunda? ¿De Dios? El texto nos dice la respuesta. Y el secreto para estar convencidos de parte de Dios es que Dios es fiel. ¿Cuál es el secreto? Dios es fiel. En otras palabras, nos está hablando de un atributo de Dios. Y este atributo de la persona de Dios es que Dios es fiel. Es más, me atrevo a decir lo siguiente:
Dios dio oportunidades. ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento? ¿Usted ha visto cuántas oportunidades Dios le dio al pueblo? Pecaban y otra vez les daba oportunidad. ¿Sabe por qué Dios daba oportunidades? No simplemente porque fuera misericordioso, porque si Dios no daba oportunidades, estaba faltando a un atributo de su carácter: ser fiel. Amén. Es como cuando usted no quiere ir, pero usted sabe que le toca ir porque dice: porque yo soy responsable, voy a ir, no porque quiera. Así pasó en el Antiguo Testamento con Dios. Escúcheme, el carácter de Dios es ser fiel. Dice el texto: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fidelidad de Dios es el atributo que a usted y a mí nos debe, escúcheme, fortalecer para ser personas convencidas de que Dios está ahí. La convicción puede romper límites y circunstancias opuestas. La convicción inmortaliza, puesto que se enfrenta y derrota, escúcheme, los obstáculos de la vida. ¿Cuál es el elemento de la fe que derrota los obstáculos de la vida? La convicción. La convicción profunda. Estos derrotaron la vejez para tener hijos. ¿Qué cosas usted tiene que derrotar en su vida que son obstáculos? ¿Sabe cuál es el elemento? La convicción. ¿Cuál es el elemento? La convicción. Una persona merece ser inmortalizada y recordada cuando sus convicciones son más fuertes que sus obstáculos. Pregunta: ¿sus convicciones son más fuertes que sus obstáculos? La respuesta debería ser sí. Esa debería ser la respuesta. Pero vaya a saber uno cuál es, ¿no? Solo usted sabe. Escúchame, reitero, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr convicciones profundas? Descansando en que Dios es fiel y en que Dios, si lo prometió, Él es fiel. Descanse en eso. Ahora, para creer que Dios es fiel, a veces se necesita fe. ¿Por qué? Porque a veces usted mira las circunstancias alrededor y no hay ninguna evidencia de que Dios lo sea. Eso le pasó a la viuda con el juez injusto. Mi hermano, por eso le invito a que usted crea profundamente que Dios es fiel. Ahí reposa la convicción. Le quiero decir lo siguiente para pasar al tercero y último. El fruto de la convicción particularmente es la sobreabundancia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla. Sara era estéril, pero nunca se imaginó que de ella hubiese salido un pueblo tan grande, una multitud de gente. Escúcheme, el premio de la convicción suele ser la multiplicación. Si usted quiere vivir en abundancia en todas las áreas de su vida, lo que usted tiene que tener es una fe que no dude de Dios. Amén, que esté convencida. Uno de los mejores legados que puedes dejarle a tus descendientes es tu convicción profunda de Dios. Hasta el día de hoy, Abraham y Sara son ejemplo para los judíos. Los nombran. Concordamos nosotros con ellos en esa parte. Sé una inspiración en el tiempo de tu fe profundamente convencida en Dios. Sé recordado en el tiempo e inmortalizado por la convicción de tu fe. ¿Amén o no amén? Porque usted es una persona que no duda. Hasta aquí hemos visto dos características de una fe que inmortaliza. ¿Cuáles son? Hasta aquí vamos bien. Amén. Y última, versículo 13. Última característica de una fe que inmortaliza. Conforme a la fe, quiero que usted le ponga mucha atención a este texto bíblico. Conforme a la fe murieron todos estos sin. ¿Qué dice? Conforme a la fe murieron todos estos habiendo recibido lo prometido. ¿Qué? ¿A cuántos de los que están aquí los han desilusionado? ¿Les han prometido cosas así? ¿Y si yo le contara que Dios hace parte de eso? Leamos.
conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo siguiente. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham, después de una semana y ver que Dios no le sale con nada, pues dice: yo me devuelvo para Ur. Versículo 16. Y ahí descansamos. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. ¿Esto es qué? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una qué. Aquí en estos textos encuentro, mi querido amigo, la tercera característica de una fe que inmortaliza a cualquiera. La primera, la obediencia; la segunda, la convicción; y la tercera, la lealtad. ¿La qué? La lealtad. Esa es la tercera característica. La lealtad es el valor moral y espiritual que le indica a Dios que tenemos fe. Una fe como para inmortalizarnos. Escúcheme, la lealtad es la carta de presentación de la fe. Otra vez digo, la lealtad es la carta de presentación de la fe. Aquellos que se mantienen fieles y leales al Señor merecen ser galardonados. Aquellos que se mantienen fieles y leales a Dios merecen ser elogiados. Según la palabra, merecen hasta ser recordados e inmortalizados. En su etimología original, quiero enseñarles esto. La palabra fe en griego se dice pío. Diga pío. Diga pistis. Eso es fe. Y pistis, traducido, por eso en la Biblia está el pío y el im. ¿Ha usted leído en el Antiguo Testamento? El impío o los impíos. ¿Y qué es un impío? Ahí es un mundano. No, el impío es alguien que no tiene fe, porque la palabra pío o pistis es fe. Y escúcheme, la palabra pistis, traducida al español, quiere decir lealtad. ¿Quiere decir qué? En otras palabras, la fe de Hebreos 11 no es una fe de creer. La fe de Hebreos 11 que se resalta es la fe que no recibe, pero está ahí. Sigo ahí leal, sigo ahí fiel. ¿Que Dios me dio? Ahí estoy. ¿Que Dios no me dio? ¿Sabe cuál es la fe que Dios espera de usted y de mí? La fe que es leal. La fe pistis. La fe que no se aleja. La fe que no traiciona. La fe que sigue siendo leal a Dios. Escúcheme lo que le quiero decir, mi querido amigo. Un pío es un fiel a Dios. Un impío es un traidor a Dios. Y la lealtad es uno de los hilos que entreteje la relación con Dios. La lealtad. Ser leales a Dios es una de las mayores, o es uno de los mayores costos de la humanidad. Si usted mira en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con los del Antiguo Testamento? Eran infieles a Dios, porque estaban con Él y se iban a adorar a otros dioses. ¿Qué era lo que pasaba? La infidelidad. ¿Por qué? ¿Usted ha leído el profeta Oseas? ¿Sí o no? Bueno, le cuento rápidamente Oseas. Oseas es un profeta, un hombre que Dios levanta y le dice que se case con una prostituta. ¿Dónde está eso? En la Biblia, pastor. Lea Oseas. Y se casa con la prostituta y no la ama. Pues ¿quién? Y la prostituta, pues por ser prostituta, le era infiel. Así dice la Biblia. Y Oseas iba a decir: Señor, pero usted me dijo que me casara con esta mujer. ¿Usted sabe quién es ella? Y Dios, la respuesta para Oseas es la siguiente: vaya y otra vez recupérela. Y Oseas volvía y tocaba ir y volver y con su mujer y volvía por la casa. Y ella era prostituta, dice la Biblia. Y entonces un día Dios le habló a Oseas y le dijo: Oseas, así como esa relación que tú tienes, así es mi relación con la humanidad.
ellos se prostituyen, son infieles. Hacia alguien duro, ¿no? Escúcheme, ¿cuál es la fe que Dios espera de usted? La leal. ¿Qué es leal usted? Algunos dicen, ay no, nosotros hoy en día, yo no voy a duro allá, yo no voy a la iglesia católica, pastor. Yo no soy infiel. ¿Y usted qué le dijo que la infidelidad era solo eso? ¿Usted es infiel a Dios? Cuando sabiendo que tiene que hacer las cosas bien, las hace. ¿No soy infiel? Entre esposos, ¿qué es fallarle a la esposa? ¿Qué es fallarle al esposo? A sí mismo en una relación. Y la infidelidad es, escúcheme, lo que significa impío. Y la lealtad es lo que demuestran estos caballeros. No recibieron lo que se les prometió, pero siguieron ¿qué? Leales a Dios, leales a Él. Y escúcheme, mi querido hermano, por eso, quien posee una fe leal a Dios merece ser recordado e inmortalizado para siempre. Todos estos, Abraham, Isaac y Jacob, ¿de quién habla el versículo? Volvamos por favor al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿A quién se refiere cuando habla de todos estos? De tres generaciones: Abraham, Isaac y ¿quién? Y Jacob. Estos personajes se les dio una promesa. Usted puede leer en Génesis capítulo 15, si no estoy mal. Usted puede leer donde Dios le dice a Abraham: te daré una tierra, te daré una descendencia numerosa. Pero Abraham nunca vio eso. Abraham nunca poseyó la tierra prometida. ¿Hasta cuándo vino el pueblo, su descendencia, a recibirla? Con Josué. Ni Moisés, sino con Josué, las 12 tribus de Israel. Imagínense, han pasado alrededor de unos 400 a 500 años hasta que Dios prometió lo que le había dicho a Abraham. Abraham nunca lo vio con sus ojos. Abraham pudo haber dicho: yo me tiré mi vida creyéndole a un Dios. Salí y dejé mi casa, dejé mis padres, dejé todo. Así me sentí yo cuando me vine para Bogotá. Dejé mi casa, dejé mi tierra, dejé todo. Y cuando llegué aquí, y uno a veces rogándole a la gente para que venga a culto, uno dice: como que haberte obedecido, Señor, y hay que. Escúcheme, le quiero decir a usted, mi querido amigo, y yo sé que usted también se ha sentido así, pero ¿sabe cuál es la fe que realmente Dios valora? La fe que es leal. Que usted sigue siendo fiel a Él, que usted sigue siendo leal a su Dios. Escúcheme rápido, mi querido amigo. Murieron sin haber recibido lo prometido. Murieron creyendo que lo recibirían y lo vieron cumplido, no en ellos, sino en sus descendientes. Por eso dice el texto que lo miraron de lejos. Desde el cielo lo vieron. Abraham en el cielo. Por fin Dios cumplió 400 años después. Escúcheme, mi querido amigo. Ellos, cuando dice el texto y saludándolo, en otras versiones dice que aceptaron con gusto la voluntad de Dios. ¿Qué palabra? Es como cuando a usted se le muere ese ser que tanto quiere y usted le dice al Señor: gracias, Dios, acepto con gusto tu designio. Eso es lo que está pasando aquí. Abraham, Isaac y Jacob nunca poseyeron. Isaac fue criado pensando que iba a recibir su promesa. Jacob fue criado pensando que iba a recibir la promesa, pero nunca lo recibieron. Al final de su vida aceptaron con buen ánimo la voluntad de Dios. Bueno, es así, está bien. No discuto. Mi querido amigo, si usted quiere ser leal a Dios, la lealtad indica que usted es una persona madura y que usted ama a Dios con una fe muy fuerte, porque siguieron fieles a Dios, aceptaron vivir como extranjeros, dice el texto, y confesando que eran extranjeros, aceptaron vivir como, dijeron: listo, vamos a acostumbrarnos a vivir como extranjeros. Escúcheme, Dios suele tener un proceder muy extraño, ¿no le parece? ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha cambiado los planes? Esta semana, hace 3 días, una familia muy amiga de La Vega estaban en la casa. Esta semana, hace como 3 días, es un niño de 13 años, entra al baño, escuchan un golpe, van y abren la puerta, está desmayado en el piso, lo llevan al médico, en media hora se muere.
el extraño proceder de Dios. Es muy difícil no preguntar por qué. 13 añitos. Jesús se llama el papá. Marina se llama esta. Tienen un chiquitín de 6 y él de 3. Entró, estaba bañando, se desmaya, lo sacan, lo llevan al médico, muere en media hora, se murió. Mañana son las exequias. ¿Acaso Dios no actúa extrañamente? Sí. Dios suele tener un proceder extraño, pero qué leales son los que están dispuestos a aceptar el extraño proceder de Dios. Amén. Merece ser recordados e inmortalizados aquellos que no cuestionan lo que Dios dice, sino que son leales a Él. Así tuvo que ser, está bien. La lealtad en Dios siempre suele ser premiada con el conceder las peticiones del corazón. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. En otras palabras, Abraham, Isaac y Jacob en el fondo de su corazón sí querían una tierra. La deseaban. Pero ¿qué dice el versículo 15? Dios, por ver la lealtad de ellos, escúcheme, dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse y se devolvieron, siguieron errantes. Versículo 16, dice el texto, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Ciudad, y esta es la Nueva Jerusalén. Esta es una ciudad en el cielo. En otras palabras, la lealtad de ellos, escúcheme, la lealtad de ellos fue premiada en el cielo. Y le voy a decir esto y espero que el Señor se lo ilumine en esta mañana para ir terminando. Abraham sí tuvo que entregar a Isaac. Algunos piensan que no, pero sí lo entregó. Porque si no lo hubiese entregado, no hubiese pasado por eso. Y en últimas, Dios dio en el punto, y yo no sé por qué Dios suele tratarnos con lo que más amamos. ¿A cuántos de los que están aquí han sentido que Dios les ha puesto pruebas con lo que más aman y con lo que más desean? Abraham deseaba un hijo y se lo dieron y se lo pidió en sacrificio. Abraham deseaba una tierra, pero no se la dio. Dios suele probarnos con lo que más amamos. Pero ¿saben? Al final de la historia, Dios, como es el autor de la vida y del mundo y de la historia, tiene la capacidad de darte algo mejor, aunque no sea en esta tierra. La pregunta es, como dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará tal fe en la tierra? Ese fue el broche de oro para cerrar con la parábola del juez justo y la viuda. El broche de oro es este: ¿será que hay una persona aquí que esté dispuesta a no recibir lo que Dios le ha prometido y se va a mantener fiel a Él? ¿Se va a mantener leal a ese Dios? Creyendo de que en el cielo va a recibir mucho más de lo que Dios le había prometido. Tremendo. Escúchame, gozaron de bendiciones inimaginables estos, es decir, en el cielo, y hasta ser recordados e inmortalizados. Fueron leales a Dios y renunciaron a volver atrás. ¿Renunciaron a qué? Esa es la característica principal de la lealtad: no volver atrás. ¿Cuál es la característica principal de la lealtad? En los matrimonios les enseñan a las parejas: no se case con el plan B del divorcio, porque usted se casa con el plan B del divorcio, termina usando esa puerta. Usted se casa renunciando a no volver atrás. Y la lealtad con Dios es casarse con Él renunciando a no volver atrás. No vuelvo atrás, Señor. He decidido seguir a Cristo. ¿Conoce el coro? He decidido, no vuelvo atrás. Escúchame, si lo pierdes todo y lo único que tienes es tu lealtad con Dios, entonces acabas de ser nominado para que Jehová sea tu Dios.
A ver, si lo pierdes todo y lo único que te queda es tu lealtad a Dios, entonces acabas de ser nominado para que Jehová sea tu Dios y recibas más de lo que pediste. La conclusión de Abraham y de Isaac y de Jacob hoy, si los entrevistáramos: Abraham, Isaac y Jacob, ¿valió la pena haber tenido fe? Su respuesta hubiera sido: qué bello es haberlo perdido todo por lealtad a Dios. La lealtad para Dios es verdadera fe, es prueba de amor. Y hay un texto que me parte en dos. Job capítulo 13, versículo 15. Es más, ahorita lo voy a poner de esta. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué dijo Job? Si Dios me mata, seguiré esperando. ¿Acaso eso no se llama lealtad? Lealtad. La vacuna contra la deserción es una fe fiel. Estos inmortales por su fe, Abraham, Isaac y Jacob, nos enseñan y ponen al descubierto que volver atrás porque Dios no me dio lo que me dijo que me daría es falta de madurez y de lealtad. Amén. Amén. Porque ¿quién dijo que nosotros éramos leales a Dios por lo que Él nos da? Nosotros somos leales a Dios por quien es Él, no por lo que Él nos da. Dios no se avergüenza y se llama Dios de los que son leales. ¿Amén o no amén? Hoy no hay excusa para ser desleales con Dios. Hoy no hay excusa. Ser recordado en el tiempo e inmortalizado por la lealtad de tu fe. Y con esto termino. El sentido de la fe es preservar el alma. A esto se le llama inmortalidad. ¿Cuál es el sentido de la fe? Preservar ¿el qué? El alma. La fe que inmortaliza es aquella que alcanza la salvación, siendo obediente, estando convencido, siendo leal. Lo que nos debe llevar a ser obedientes, convencidos y leales deben ser los asuntos celestiales, según esta palabra. Y escúcheme, Cristo es nuestro asunto celestial, en el cual encontramos claramente una fe en el Padre que lo inmortalizó. ¿Quién podrá tener la fe que tenía Jesús en la tierra frente al Padre? Escúchame, la fe no se mide por si recibes o no. Y eso tiene que comenzar a cambiar. Porque a veces me da como rabia ver esos letreros de ven y busca tu milagro. ¿Usted quién le dijo que la fe se medía por lo que usted recibía? O si no, pregúntele a Abraham. La fe se mide por la inmortalidad que ésta te da al llevarte al cielo. ¿Amén o no amén? Porque la fe no se puede medir por si recibes o no. No se puede medir por eso, porque Dios también dice que no. O si no, pregúntele a Abraham. Amén. Mi querido hermano y amigo, quiero enseñarle, quiero decirle hoy de parte de Dios: tenga una fe que lo inmortalice. Que el día que usted y yo nos moramos, cuando toda la gente llegue, porque yo creo que para ese día ya no va a haber cuarentena estricta ni tapabocas ni nada de eso, o quién sabe, pero sí. Ojalá que vaya mucha gente a su funeral. Ojalá. ¿Sabe por qué? Para que le prediquen de Cristo, que aprovechen el muerto, que nos haga propaganda. Ya de usted no vamos a hablar porque usted ya está en el cielo bien. Bueno, sí, vamos a hablar de su buen testimonio. Vamos a hablar de que usted tuvo una fe que lo va a hacer recordar para toda la vida. Amén. ¿Cuántos quieren ser recordados por su fe? Amén. 3 características: obediente, convencido y leal. Amén. Colóquese de pie, por favor. Gracias, Señor, por este tiempo. Quiero invitarle a que ore conmigo. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que en este día empieces a hacer de nosotros personas que sean recordadas
Qué lindo es cuando lo citan a uno, Señor, porque uno es un ejemplo a seguir. Qué lindo es cuando nos citan, Señor amado, porque somos ejemplos a seguir. Señor, te pido que sobre esta casa derrames tu presencia, tu amor, que nos lleves a esa inmortalidad a través de la obediencia, a través, Señor, de la convicción, a través de la lealtad de nuestra fe. Ayúdanos, Jesús, a estar agarrados de tu mano, Señor. No nos sueltes. Quiero invitarle a que usted trabaje en esa fe que lo inmortalice. Quiero invitarle a que le diga: Señor, dame esa fe, una fe leal, una fe que no se basa en las circunstancias, sino en lo que tú eres. Me enseñas a amarte por encima de lo que me des. Me enseñas a amarte por encima de lo que me entregues. Yo no te amo por las promesas, yo te amo por quien tú eres, Señor. Yo te amo porque tú eres Dios fiel. Te adoro, Señor, y te bendigo. Te pido que sobre este lugar descienda tu poder y tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a estar convencidos, a ser obedientes. Dígale, mi hermano, que mi fe sea inmortal. Que yo deje ese legado. Que el día que muera, lo que más recuerden de mí sea mi gran fe. Que eso sea lo que hereden mis hijos, mis descendientes. A ti te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias por esta palabra que nos reta, que nos bendice, que nos confronta, que nos lleva a estar de tu mano. Gracias, Señor, por este día. Entrego cada vida, cada persona que está en este lugar, y te imploro, Señor, que la bendigas y que la protejas para siempre. Que no permitas que se aparte de ti, sino que esté agarrada de tu mano. Señor, nos das una fe que nos puede llevar a la inmortalidad. Gracias porque nos retas a través de estas familias de la Biblia, de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gracias, Señor. Eres tú nuestro buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.